Columna de actualidad con Martín Villano, editor de actualidad del Observador. ¿Cómo estás, Martín? ¿Y vos, Leandro? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Quién dejó estos paquetes acá? Bueno, lo dejó Mujica, ¿no? Claramente. ¿Sí? El presidente Mujica, de forma figurada, el año pasado, en una entrevista con el informativo Sarandí de la Mañana, Sí. conducen Raúl Ponce de León y Gerardo Sotelo, en una entrevista matinal, en momentos en que se estaba empezando a hablar del balance del gobierno de Mujica y ya empezaba la campaña electoral. El presidente Mujica empezaba a responder a las críticas de la falta de concreción de temas en su gobierno. Y él dijo en esa entrevista, que fue muy recordada por lo sincero que fue el presidente y por esa frase que ahora recordamos y que nos trae como disparador para hablar de los temas, de tres temas de actualidad, que él le iba a dejar a la próxima administración, en este caso se confirmó que es la de Tabaré Vázquez, 3 paquetitos atados. Atados significa claro, funcionando. En el sentido de decir... Aunque no fueran concretados, ¿no? Después yo me acuerdo que funcionario del gobierno, tratando de explicar lo que quiso decir Mujica, claro, porque muchas veces el presidente pensaba en voz alta en los medios. Sí. Digo, no es en detrimento de Mujica, sino que muchas veces esa sobreexposición del presidente Mujica lo llevaba a expresar mucho más de lo que a veces, por ejemplo, dice Vázquez. Entonces yo me acuerdo, funcionarios de gobierno me decían que Mujica quería tomar decisiones que lleven a 2 o 3 temas, en este caso 3, claro, que resulten irreversibles ese proyecto. O sea, que la próxima administración tenga que continuarlo, no esté terminado, pero que todas las decisiones que haya tomado el gobierno de Mujica sean irreversibles para que se haga sí o sí. Y que estuvieran encaminados, digamos, solucionado gran parte del trabajo. Ahí está. O una parte del trabajo. Entonces, si te parece, empezamos a repasar. ¿Cuáles eran esos paquetitos? Tenemos el primer paquetito, tenemos acá. Regasificadora. Bueno, en ese momento... Primer paquetito que iba a dejar Mujica pronto. Ahí está. En ese momento parecía el que estaba más atado de todos. Porque la licitación se había hecho, se había adjudicado a aquel consorcio GNLS. Y bueno, se había formado la empresa, Gas Sayago, estaba todo bastante atadito, a decir Mujica. Iban caminados, la obra empezó, los plazos se estaban cumpliendo, era una obra muy importante por la que Uruguay iba a avanzar en la diversificación de su matriz energética, una cosa que fue uno de los logros de la última administración. Pero bueno... ¿Quiere decir que ese paquetito quedó atado? Quedó atado, pero se empezó a desatar. Caramba. Y para eso basta, o sea, yo no me voy a explayar en este primer punto sin los otros dos, basta seguir Economía del Observador estos días, ¿no? Sí. Donde una nota, sí, y otra también, explicando la situación. Todos los días la situación, ¿no? Complicada. Para dar ejemplos, en estas últimas horas hemos informado de las deudas que dejó la empresa OAS, que se fue, la empresa que fue contratada por el consorcio que ganó la licitación para hacer los trabajos del campo en la regasificadora en Punta de Sayago. La obra. Ahí está, la obra propiamente dicha. Y que bueno, distintas complicaciones impulsadas a partir de la retirada de OAS. Hoy la obra está parada y no está claro cuál es el futuro del proyecto, digamos, ¿no? Entonces, estaba atado el paquetito y se empezó a desatar, o por lo menos alguien está tirando de la piola para que se desate, ¿no? Bien. Quiere decir que de esos 3 paquetitos, uno... El que estaba más atado se empezó a desatar. Los otros 2 están más atados, no tienen piola y bueno, habrá que ver qué pasa con eso. El segundo? Bueno, el segundo lo tengo por acá. Puerto de Aguas Profundas. Esto... Más que paquetito. Sí, este es un paquetito... Se transformó en una caja de sorpresa. Que es muy importante para el país, un puerto de aguas profundas. En el diagnóstico, todos los partidos políticos, el gobierno y también la oposición coinciden en que tarde o temprano Uruguay va a tener que encarar esto, porque si no lo va a hacer otro en la región. Sí. Por como se está moviendo el comercio internacional y la demanda que hay de los productos que se elaboran por estos lados, ¿no? El presidente Mujica fue gran entusiasta con esto. ¿Cómo no? Si uno repasa la historia reciente de estos años, Vázquez se había interesado en puertos profundas, pero fue Mujica el que mandó un proyecto de ley, aprobó un decreto y formó una comisión interministerial, le dio toda la importancia posible, puso a uno de sus hombres en el que depositaba mucho más confianza, un hombre de su riñón que era Pedro Bonomo, que cuando lo sacó por los líos que tuvo con Lorenzo en el Ministerio de Economía, lo llevó a la Torre Ejecutiva y lo puso ahí a Bonomo para que sea el presidente de esa comisión interministerial. Se invirtieron varios millones de dólares en estudios, se exploró, se hizo un trabajo técnico que yo no puedo calificar porque no tengo conocimiento,
pero en el que se avanzó. Está colgado puertoprofunda.com.uy. Se hizo público. Se hizo público. Incluso los vecinos comenzaron a reunirse y a generar grupos de resistencia, digamos. Pero ¿qué pasa con el Puerto de Aguas Profundas? Es como muchas cosas en la vida. Uno hace las cosas que tienen justificación. Claro. Y el Puerto de Aguas Profundas, hoy, mañana y en el corto plazo, no tiene justificación. Sin Aratirí. Sin Aratirí, ahí diste en el clavo. Esa es la clave. Sin Aratirí, que iba a generar una demanda de 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año. Otro paquetito. Esa es otra historia. Pero la demanda de Aratirí significaba casi la mitad de la demanda que se esperaba del Puerto de Aguas Profundas. Después en las proyecciones no parecen ajustadas a la realidad de las proyecciones de demanda, como por ejemplo varios millones de toneladas que transporten de Argentina, de Bolivia, de Paraguay y demás. Podía tener una justificación de aguas profundas, pero no ahora. Entonces, lo que hace el gobierno de Vázquez, aunque el ministro Rossi es un bicho político de fuste y sabe pararse ante una cámara y plantear los temas con habilidad, él dice que siga adelante. Es cierto, no lo pone en un cajón el presidente Vázquez al puerto de aguas profundas, pero sí le baja el perfil. No está en la prioridad. Yo tengo acá un decreto en donde el presidente Vázquez firma una iniciativa de Rossi, personal de Rossi. Es un decreto del Ministerio de Transporte. Un ministerio del Ministerio de Transporte del 12 de mayo, hace un par de días, en donde se confirma o se materializa la bajada de perfil del proyecto de Puertas Profundas. Esto, digo, es una apreciación mía en cuanto al análisis y el seguimiento de los temas. Yo te dije que había una comisión interministerial, Ministerio de Vivienda, Defensa, de Transporte. Sí. Era una cosa voluptuosa que estaba coordinado por el Poder Ejecutivo en la torre ejecutiva con asesores de primera línea. Bueno, acá esta resolución, que da cuenta de todo lo que se hizo, simplemente pasa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el tema. No lo dice acá, pero el Ministerio de Transporte le va a dar a una oficina que se llama Logística y Planificación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está en el piso 12, de ahí de Rincón, de la calle Rincón, enfrente ahí en la Ciudad Vieja. Que esa oficina fue asumida por el ex subsecretario de Transporte, que es Pablo Yenta, un hombre que estuvo metido en el tema de Puertas Profundas también y en el tema de trenes y demás. Entonces, objetivamente, tiene otra dimensión institucional el avance del Puertas Profundas. Sí. A mí, uno, viéndome ahí, me puede decir, no, pero mirá, el gobierno avanzó, el presidente sigue diciendo que es una necesidad, en estos días se va a reunir, va a haber una reunión en Rocha con diferentes actores vinculados al Puertas Profundas. Es cierto. No se esconde ni se cancela de Puertas Profundas, pero el paquetito que venía atado, por lo menos lo dejan sin la piola y lo dejan ahí a ver qué pasa, ¿no? Porque no es una prioridad, porque la coyuntura económica del Uruguay tampoco está tan holgada como para ir a más con este proyecto y los datos objetivos del entorno tampoco lo justifican, ¿no? ¿Cuál es el tercero paquetito que quedaba atado? Bueno, este es más complicado aún. Yo lo dejé para el final porque es muy distinto a los otros y tiene una explicación un poco más compleja. AFE. Un paquetito que viene desatado hace tiempo. Estos últimos 2 años me tuvieron indagando bastante en este tema de AFE. Es bastante tragicómica la historia reciente de AFE. Acá, estamos mostrando acá atrás una gráfica que es bastante elocuente. Acá en Uruguay, cuando hablamos de la crisis del 2002, todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Sí. Es decir, no hay que explicar mucho, la peor crisis social y económica que tuvo el país en la historia, que recordamos, que con secuelas que todavía se están levantando. Y bueno, AFE parece que está a niveles de la crisis. Si vos ves ahí... Tuvo una subida importante de actividad. Cayó digamos, por la crisis. Por la crisis, como cayó todo el mundo. Claro. Después se empezó a recuperar como se empezó a recuperar el país en 2004 y en 2005 cuando toma el Frente Amplio de Gobierno. Cuando deja el presidente Valle, el país está en crecimiento y si acá yo no lo hice, pero si trazás el PBI, acá acompaña. Después creció la demanda de carga, los productos, las exportaciones, el transporte de granos. En 2008 llega ahí a un punto máximo. Ahí está. Y en 2009 empieza a caer. Empieza a caer, 2009, 2010. Y en 2012 hubo como una esperanza, que estaba ya esta administración que se fue hace poquitos días, que no se terminó de confirmar porque no recuperó. En 2012 fue un espejismo. Y en 2013 empezó la caída. Y en 2014 fue lo que yo te decía. Estuvo abajo del 1.000.000 de toneladas transportadas. Esto está medido en toneladas transportadas. Esto, para que se entienda bien, fácil.
el único negocio que le da dinero a AFE ni que hablar que es deficitaria, ¿no? Pero el único negocio que le da dinero a AFE es el transporte de carga, Claro. de piedra, de cemento, de granos, de combustible. ANCAP es uno de los clientes, claro. y algunos graneleros y empresas también locales que llevan y traen, ¿no?, por donde se puede, porque la mitad de las vías del Uruguay está en desuso porque está rota, no tiene mantenimiento. Entonces, el único negocio que le da dinero a AFE le va mal. Entonces, eso, vos decís, ¿qué motivos tiene? Bueno, varios motivos. Para empezar, durante casi 2 años el gobierno había decidido entrar en un sistema público-privado y se empantanó en ¿te acordás? Una eterna discusión con el sindicato de que lo vamos a privatizar, de que no. Bueno, llegaron a un acuerdo y crearon una empresa que se llama Servicios Logísticos, que es como una empresa privada que maneja el Estado de forma directa, ¿no? Con la CND y demás, eso, para no entrar en detalles y no marear. Que también está vegetando hace 2 años. Y una de las promesas que hizo el nuevo presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, de la lista 711, un tipo de Rocha que trabajó con el Chueco Barrios en la Intendencia, asumió hace un par de días y cuando los medios le fueron a preguntar qué iba a hacer, el objetivo de él era que empiece a funcionar algo que ya existe hace 2 años. ¿Qué es? Que es la operadora esta, SELF, que se le llama en la jerga ferroviaria. A ese nivel está AFE, tratando de hacer funcionar lo que ya tiene. Como vos decías, tratando de levantar el nivel donde está, que es comparar solo con la crisis. Y no está en el nivel peor porque fue en el 72 cuando transportaron 750.000 toneladas al año, el año pasado fue 880. Pero bueno, después tragicómico porque, por ejemplo, ¿no?, el director blanco, Mauricio Cusano, que usaba plata del bolsillo de AFE para ir a comer a su parrillada. Al su parrillada que queda enfrente de la casa, o sea, bastante llamativo y poco creíble que caigan esas cosas los funcionarios, ¿no?, públicos. Después, por ejemplo, el ex vicepresidente Juan Silveira, un tipo socialista del ala garganista, que estando en la vicepresidencia hizo unas maniobras después que lo sacaron del cargo para estar 1 año en su casa cobrando más sueldo del que tendría que cobrar si volviera al puesto inicial, por la triangulación de los subsidios. Así que, en resumen, estos 3 paquetes de Mujica, ni que hablar a mi juicio, el de AFE está mucho más comprometido, ¿no?, porque lleva mucha inversión, lleva mucha decisión a largo plazo, además, porque no es tirar las vías y que andan los trenes, ¿no? Es una cosa muy complicada que lleva mucha planificación, ya digo, inversión, compromiso y decisión sobre todo, porque si en este tipo de cosas logísticas de gran envergadura prima la indecisión, de pronto no se va a poner en camino. Los otros ya los repasamos, ¿no? El Puerto Profunda está ahí, vegetando, y la regasificadora con un mar de dudas, ¿no? En una crisis. Martín, muchas gracias. Por favor.